al channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio. En línea con tu mundo. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, por internet, y en este programa en Puerto Crítico, en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas, desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, contento como siempre de tener esta oportunidad semanal de sentarme aquí contigo y nada, alternar con gente que queremos y respetamos muchísimo. Que sí, estamos de muy buen humor hoy. Qué bueno. Y precisamente el programa de hoy lo hemos titulado Naturaleza, Ciudad y Acción Ciudadana. Y por varias razones, estamos en unos días nos parecen muy importantes e interesantes por los diferentes cambios que se están discutiendo alrededor de todo Puerto Rico relacionados al territorio, relacionados a la ciudad también y relacionados también a la naturaleza. O tal vez deberíamos hablar de naturaleza, ponerlas entre comillas, porque obviamente podemos hablar de la naturaleza desde diferentes perspectivas. Y tenemos ¿O en plural? Pues sí, de manera cultural, construida socialmente, política, entre otras cosas. Y tenemos a alguien con nosotros que nos puede hablar de estos temas desde su experiencia en el área de San Juan, con un proyecto y un programa que ha tenido mucha presencia en por lo menos más de una década, pero ya él nos dirá. Y con nosotros está el director ejecutivo del Estuario de San Juan, Javier Laureano. Bienvenido, Javier. Gracias, buenas tardes, buen día a todas las personas que nos están escuchando. Así mismito. Javier, te hemos traído por muchas razones, y razones como dijimos ahora, que tienen que ver precisamente con la ciudad, con el territorio, sí, y con la participación ciudadana en todos estos procesos. Y tú que eres el director ejecutivo del Estuario de San Juan, tal vez valdría la pena comenzar un poco preguntando cómo surge el Estuario de San Juan y de qué se trata este programa. Bueno, es de la Bahía de San Juan, no es de San Juan nada más, Okay, que es el primer problema que tenemos al trabajar el tema. Mucha gente piensa que es exclusivamente del municipio de San Juan, hay gente que piensa que pertenecemos al municipio de San Juan y trabajamos con una cuenca hidrográfica que sobrepasa los límites de la geografía política y que es una manera de pensar el espacio muy particular a partir de estos cuadraditos artificiales donde se divide la isla en 78 pedacitos, Estados Unidos en 50 pedazos, África se divide también como casi un tablero de ajedrez, que es otro caso que se puede discutir en otro momento, la división geográfica del continente africano. Pero el estuario parte de una visión biorregional, que es una visión distinta de relacionarse con el espacio, y tenemos 700,000 personas viviendo en esta cuenca hidrográfica. Es casi un tercio de la población de Puerto Rico, incluye pedazos de 8 municipios, porque pues no nos ajustamos
a morfología geopolítica tradicional, sino que partimos de lo que tiene sentido para el ecosistema. Entonces, en términos de nuestra propuesta de vivir en este espacio en la isla, lo hacemos a través de las cuencas hidrográficas. Y creemos que en Puerto Rico hay un promedio de 21 cuencas hidrográficas importantes. Dentro de estas cuencas tenemos la del estuario de la Bahía de San Juan, y tenemos la de Carraízo con el Río Grande de Loíza. La del Carraízo tiene una importancia monumental para la isla porque de ahí es que tenemos el agua potable de todo el archipiélago de Puerto Rico. Y en nuestro estuario, en nuestra cuenca hidrográfica estuarina, tenemos algunos lugares claves para la economía y la ecología de Puerto Rico. Pero quizá te va a comenzar por definir lo que es un estuario. Y un estuario es un área fronteriza e híbrida entre la tierra y el océano. En esta zona costera se unen las aguas dulces de los ríos y las quebradas y el agua salada del mar. En el caso del estuario de la bahía, tenemos 3 entradas principales de agua salada. Una está por el Morro, en la boca del Morro. La segunda en la Laguna del Condado, lo que se llama el Boquerón o también estamos al lado del Fortín San Jerónimo. Esa es la segunda entrada, o el Perrito le dicen también, la entrada de Laguna del Condado. Y la tercera está en Boca de Cangrejo, que es cuando uno va hacia Piñones, localizada cuando uno está de camino a Piñones y cruza un puente, ¿no? Para llegar a Piñones, lo que está debajo del puente es la Boca de Cangrejo, y es la tercera entrada de agua salada al ecosistema. Entonces tenemos toda una red de quebradas y ríos sorprendente que todavía yo estoy descubriendo luego de 10 años de trabajar en el programa del estuario, que comienzan al sur de la ciudad, en el área de Caimito, Los Paseos y Montelledra, donde está específicamente la Chiclana, donde uno de los puntos donde surge el río Piedra. Y de ahí pues se convierte en Río Piedras, Río Puerto Nuevo. Tenemos ese es el afluente principal, ¿no? El Río Piedras, Río Puerto Nuevo, el afluente principal, el tributario principal de agua dulce a esta zona de mezcla. Y entonces está la quebrada Juan Méndez, la quebrada San Antón, hay todo un sinnúmero de quebradas. Puerto Rico es la isla caribeña con mayor cantidad de cuerpos de agua en su territorio. Tenemos una cantidad increíble de ríos, quebradas, lagos, bahías bioluminiscentes, un recurso agua impresionante a nivel de todo el Caribe. Entonces, el estuario de la Bahía de San Juan comienza su proceso de pensarse como una cuenca hidrográfica, como un sistema interconectado a partir del 1992, a principios de la década de los 90, cuando ya empezaba a haber problemas severos en áreas como el Caño Martín Peña, que ya se estaba empezando a ver la obstrucción severa del caño, y había que pensar de otra manera la restauración de estos cuerpos de agua costeros que antes se veían de manera independiente, como Laguna del Condado, Laguna San José, Caño Martín Peña, y el estuario y el concepto de la cuenca y de la bioregión pues ofrecen un marco de trabajo más amplio y más complejo que el de la geografía política, que son los municipios peleándose que dónde comienza en el agua, como me ha pasado con algunos municipios que me han preguntado, en este cuerpo de agua, ¿dónde es tal y dónde es tal? ¿Dónde es San Juan y dónde es Carolina? ¿Dónde es Cataño y dónde es Guaynabo? Y no hay manera de pensar el agua en términos de geografía política. Entonces, a partir de en el 92 que comienza el proyecto a tomar forma, nos aceptan como parte del Programa Nacional de Estuarios de Estados Unidos. Somos un total de 28 estuarios en Estados Unidos, que va desde el oeste del área de San Francisco. Tenemos la Bahía de San Francisco, es uno de los estuarios de importancia nacional para Estados Unidos. El área de Seattle, donde está Puget Sound. El área de Portland, donde tenemos el río de Columbia, Tampa Bay en el este, todo el área portuaria de New York y New Jersey, donde está el Hudson River, el East River, el Jamaica Bay, cuando uno llega al Kennedy, al aeropuerto Kennedy, y ve todos estos cuerpos de agua, igual que cuando uno llega a Puerto Rico al aeropuerto y ve todos estos cuerpos de agua, son cuerpos de agua estuarinos, fundamentales para la economía de Estados Unidos, y donde a la vez hay toda una riqueza ecológica bajo mucha presión, porque son áreas altamente
pobladas y desarrolladas. Los estuarios ofrecen una riqueza ecológica que atrae mucho a los asentamientos humanos. Desde Venecia es un estuario. En Venecia el río Po se encuentra con el mar Adriático y constituye un ecosistema estuarino desde hace miles, si no millones de años. Y así por el estilo, tenemos en París, París forma parte de una cuenca hidrográfica estuarina donde el Sena desemboca en la Normandía, tenemos el estuario de la Normandía, y así por el estilo, ¿no? Ahí el Támesis en Londres forma parte de otra cuenca estuarina. Las grandes ciudades de la humanidad, casi todas, Exacto. en Occidente, forman parte de ecosistemas estuarinos. En el de la Bahía de San Juan tenemos una serie de lagunas y canales interconectados a la bahía. La bahía es el epicentro de nuestro ecosistema. Sin embargo, tenemos el Canal San Antonio, que comunica la Bahía de San Juan a la Laguna del Condado, que antes se conocía como el Pozo Muro más grande de San Juan, y ahora mismo es una reserva natural. Es producto del trabajo por los pasados 40 años de mucha gente. El programa del estuario lleva 20 años trabajando en ese cuerpo de agua específicamente, y ahora mismo está bastante bien, en buenas condiciones. Luego tenemos la Bahía de San Juan, se une a la Laguna San José a través del Caño Martín Peña. Está completamente obstruido con una cantidad de contaminantes importantes. Está muy deteriorado el cuerpo de agua. Ya no hay agua. En muchas partes del caño no hay agua. Es todo basura y sedimento. Entonces luego tenemos a la Laguna San José de los Corozos, que a su vez se conecta al área de Piñones y la Laguna Torrecilla detrás del aeropuerto por el Canal Suárez. Entonces, todo un ecosistema de lagunas y canales interconectados que atraviesa toda nuestra ciudad y del que hemos vivido a espaldas. Hemos vivido a espaldas del elemento hídrico de la ciudad, del elemento agua. Uno puede atravesar casi desde Piñones hasta el Viejo San Juan y no ver agua cuando la tenemos en todas partes. De igual manera, uno puede transitar por toda la ciudad y no ver los ríos y las quebradas. Muchos de nuestros ríos y quebradas están entubados debajo del terreno. Por eso hay urbanizaciones donde el agua, de pronto, cuando llueve mucho, sale de las losetas hacia arriba. Y es que hay estructuras que están encima de las quebradas. Incluso el edificio de recursos naturales en Río Piedra y de la Junta de Calidad Ambiental y la Autoridad de Desperdicios Sólidos Ironías de la vida. Está construido sobre uno de los meandros del Río Piedra. Y los meandros son estas curvas que tienen los ríos. Pues rellenaron una de estas sinuosidades del río y un humedal adyacente para construir el edificio que aloja todas las agencias ambientales de Puerto Rico, y se supone que luchen en contra del relleno de los humedales. Es característico de... Terrible. Sí, es un muy mal precedente tener ahí en ese edificio la sede de toda la inteligencia ambiental y de política pública de Puerto Rico, dirigida a conservar los ríos, las quebradas y los cuerpos de agua, y los bosques y todo. Así que el estuario tiene su cuenca. En la cuenca lo que hacemos es que delimitamos esta geografía a partir de cómo la actividad en este terreno afecta la calidad del agua o incide en la calidad del agua en la costa, donde nosotros tenemos la bahía, incluso las zonas de playas arenosas del norte de Puerto Rico, del área metropolitana, todo Piñones, Isla Verde, el Ocean Park, Palo Seco, el condado, la playa del condado, donde hay montones de hoteles y una gran importancia, valor turístico, ¿no? De playas arenosas, todas forman parte de un ecosistema estuarino, también son playas arenosas del estuario. Con eso vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre naturaleza, ciudad y acción ciudadana, específicamente hablando sobre el programa del estuario de la Bahía de San Juan con su director ejecutivo Javier Laureano. Miguel, ¿algún comentario por ahí? Sí, mi pregunta tiene como dos partes, pero tiene que ver un poco con qué aspectos, digamos, si ustedes están adscritos a un componente de gobierno y qué tipo de instrumento tienen ustedes para hacer cumplir la ley o para procesar violaciones o acciones que se hagan contra este cuerpo o este sistema tan sensitivo. Y la segunda parte de la pregunta es un poco reaccionando que el trabajo de ustedes, pues uno lo relaciona tanto con buenas noticias, como movilizaciones que hacen con la comunidad, cuerpos de voluntarios y demás, aparte de pues la parte ecológica. Ustedes trabajan una parte social que a mí me parece bien importante y la promueven muy bien en medios y demás, pero también uno relaciona el programa del estuario pues con las controversias. Y dentro de las controversias te pregunto, o sea, ¿quiénes le dan más candela a ustedes? O sea, las acciones individuales, ciudadanos que con sus acciones negligentes o ignorancias o demás atentan contra la integridad de este cuerpo, o lo que realmente los mantiene ustedes ocupaditos tiene que ver con el propio gobierno, las propias corporaciones públicas, violentando los reglamentos y el bienestar que se supone están llamados a proteger, y también te pregunto, pues todo ese complejo industrial, farmacéutico, los desarrolladores, o sea, en términos de las áreas de monitoreo de ustedes, ¿quiénes los mantienen ocupaditos y qué instrumentos tienen para intervenir pues en estas situaciones desafortunadas que también escuchamos en los medios de comunicación? Sí, hay de todo. Pero la primera pregunta, que es la estructura administrativa, nosotros recibimos fondos anuales no competitivos, es de los pocos programas que no son competitivos, que reciben fondos federales a través de la Agencia de Protección Ambiental. Desde el año 92, el programa del estuario abre sus puertas en el 94, la oficina, pero desde el año 92 de alguna manera estamos recibiendo fondos anuales a través de la sección 320 de la Ley de Agua Limpia. Somos 28 programas y cada programa en Estados Unidos recibe la misma cantidad de dinero. Lo importante es que cada entidad, no importa su configuración administrativa, hay estuarios que están adscritos a municipios, hay otros que están adscritos al gobierno estatal, hay muchos que están adscritos a universidades, que me parece muy interesante. El problema es que las universidades le cobran a la Agencia de Protección Ambiental casi el 50% de gastos indirectos, o sea que le cobran la grasa administrativa, es casi a dólar, o sea, de cada dólar que recibe, $1 se lo traga a la administración, que eso es absurdo. Entonces también, muchos también estamos independientes de que es el caso del programa del estuario de la Bahía de San Juan. Decidimos crear una entidad sin fines de lucro que recibe el dinero de la EPA y que lo administra mano a mano con la Agencia de Protección Ambiental. Un minuto antes de llegar aquí, pues estaba con mi oficial de programa, que es Evelyn Huerta. Nuestras oficinas aquí están en Guaynabo, la oficina de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental en Puerto Rico. Entonces, somos una entidad que no tiene garra estatal o municipal o federal, como otros estuarios podrían tenerlas, pero sin embargo, nuestra arma más importante al defender la calidad del agua es nuestra red de monitoreo de calidad de agua. Todos los meses nosotros tenemos un protocolo aprobado por la Agencia de Protección Ambiental y por la Junta de Calidad Ambiental de mediciones de la calidad del agua en todo el ecosistema, desde la Bahía de San Juan hasta casi el Río Grande de Loíza, que cortamos con el Río Grande de Loíza al este, aunque no forma parte del ecosistema, pero tenemos una red de estaciones de monitoreo de calidad de agua que nos dicen qué problemas está enfrentando el estuario. Puede ser, casi siempre tenemos problemas con descargas de agua sanitaria. Sin embargo, ha habido problemas de descarga de pintura. Tenemos toda una serie de situaciones que están asociadas a vivir en una cuenca hidrográfica completamente desarrollada. Si una persona en la laguna del condado, un vecino, está pintando la casa y muchas veces no saben que lo que llega a la alcantarilla pluvial, que es la rectangular con rejillas, lo que tiran ahí llega crudo al agua de la laguna, mucha gente no lo sabe, y lavan un rolo, se va a manchar la laguna del condado
de blanca o de azul o de verde, sea la pintura que estén usando. Entonces ya esa acción ciudadana muchas veces no surge por ignorancia. La persona realmente no sabe que lo que tiran por ahí llega a la laguna. Entonces pues vemos, nos pasó mucho el año pasado, parece que alguien evidentemente estaba pintando la casa de blanco y cada 2, 3 veces por semana recibíamos descargas de pintura a la laguna del condado hasta que logramos identificar de dónde venía. Efectivamente era una persona que no sabía que descargaba la laguna del condado. De todas maneras hay una multa de $1,000 que es básica, que se le da a las personas que contaminan de esta manera el cuerpo de agua. Lo sepan o no, porque el que no lo sepan, pues no le exime a la persona. Hemos tenido hoteles también que descargan pintura. Hay pues, toda una serie de situaciones que nos pues, crean tensión a la calidad del agua. Muchas de ellas vienen por el alcantarillado pluvial, porque es que sencillamente todo lo que la gente deposita, imagínate, en la calle, el aceite, la grasa, todo se enjuaga con la lluvia y llega directamente a la zona estuarina. E incluso también de las playas, en muchos casos. O sea, que las colillas de cigarrillo que la gente tira en las alcantarillas o en la brea o en la acera llega a los cuerpos de agua de la ciudad. Entonces, se multiplica la cantidad de problemas, se multiplica por la cantidad de personas y de compañías, de todo tipo que hay en la cuenca hidrográfica. Entonces, todo esto viene de cómo, si nosotros no somos el gobierno, pues cómo podemos trabajar es a través de nuestro proyecto de monitoreo de calidad de agua mensual con un laboratorio. Lo llevamos todas las muestras a un laboratorio privado certificado por la EPA, que es una radiografía mensual que tenemos de la calidad del agua de todo el ecosistema. Y claro, hay que también entender que hay cuerpos de agua que se miden de acuerdo a su uso. En la bahía de San Juan, pues es un área que no es adecuada para que la gente nade y todo el mundo lo sabe. De acuerdo a su uso, la bahía de San Juan está en bastante buenas condiciones. Si nosotros le fuéramos a dar una nota, tendría B. De entre A, B, C, D y F, le podríamos dar una B a la bahía de San Juan, de nuevo, de acuerdo a su uso. No es que uno pueda coger un vaso y tomarse el agua de la bahía, o tirarse a nadar con sus hijos en la bahía, pero sí de acuerdo a lo que lo necesitamos, que es para cruceros, carga marítima, incluso algunas embarcaciones más pequeñas de vela, sí se puede usar, está apta la calidad del agua para este tipo de uso, y tenemos vida marina abundante en la bahía, como delfines, hay manatíes antillanos abundantemente, tenemos peces de todo tipo. O sea, es una bahía viva, no como alguna gente piensa que la bahía está muerta. La bahía no está muerta, la bahía tiene mucha vida acuática, igual que la laguna del condado. El caño Martín Peña tendría F en categoría de notas que le damos a los cuerpos de agua. Entonces, en términos de responsabilidades, hay que decir que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado pues está haciendo un esfuerzo por desviar las descargas de agua sanitaria que llegan a los cuerpos de agua. Eso es un gran problema que tenemos. En un momento dado, la laguna del condado recibía el agua del inodoro, literalmente, de todos los condominios, los hoteles, los restaurantes, las casas, los apartamentos, de todo alrededor de la laguna del condado. Cuando tú descargabas el inodoro, llegaba a la laguna del condado, porque así es que se construía siglo XVIII, XIX y gran parte del XX en la ciudad. Literalmente cloaca. Eran cloacas. O sea, los cuerpos de agua se convertían en cloacas. Y todavía la laguna San José recibe mucha descarga de inodoros crudos. Y el caño Martín Peña también. El proyecto Península de Cantera acaba de conectar 1,000 casas que hace apenas par de meses. Ahora, a finales del 2014 fue que acabaron de conectar estas 1,000 casas. Estas 1,000 casas descargaban directamente a la Laguna San José y al Caño Martín Peña los inodoros de todas esas casas. El proyecto Enlace del Caño Martín Peña también conectó, me parece que fueron 600, 700 casas adicionales en Barrio Obrero. O sea, que se está viendo un avance que a su vez se refleja en el mejoramiento de la calidad del agua. Sin embargo, pues hay proyectos descalabrados, mal pensados,
que afectan la cuenca hidrográfica del estuario, proyectos innecesarios, como por ejemplo tenemos ahora estas CVS, farmacias CVS que están construyendo frente a la Universidad Politécnica y donde han destruido un bosque urbano pequeño, pero es un bosque urbano que resultó, pues lo talaron por completo para construir una farmacia frente a otra farmacia. Eso es absurdo. O sea, no hay ninguna necesidad y en un lugar donde está lleno de edificios abandonados. Porque si hay una ciudad que tiene edificios abandonados, es la de la cuenca estuarina. Carolina, Guaynabo, Cataño, todos estos municipios forman parte del estuario. Y allí mismo en Atorrey hay edificios abandonados. Entonces, ¿por qué si hay edificios abandonados? Por mera estrategia de guerra comercial, se va a permitir que una farmacia CVS destruya un bosque urbano para hacerle frente, como parte de su estrategia, estar frente a un Walgreens, ¿no? Porque tienen que estar frente de su competencia. Eso es absurdo. Entonces, pues en ese sentido, el sector comercial, no contribuye muchas veces o no ayuda al desarrollo sustentable de la cuenca. Nosotros vemos muchos edificios abandonados, no entendemos por qué, y nadie me lo ha sabido explicar, cuál es la necesidad de seguir construyendo edificios nuevos al lado de edificios abandonados. Eso se ve continuamente. El Museo de Vida Silvestre de San Juan se construyó en la avenida Kennedy, en medio de la nada, frente a una planta de tratamiento de agua sanitaria, lo que dicen aguas negras, aguas residuales, un mal olor horrible, porque ahí se procesa literalmente el agua de inodoro de quizás cientos de miles de casas. Entonces, ahí vas a hacer un museo cuando hay edificios abandonados al lado de los museos de la ciudad, como es el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte de Puerto Rico. Un ejemplo, el edificio del Departamento de Salud, el antiguo edificio del Departamento de Salud en Santurce, un edificio precioso, majestuoso, abandonado y vandalizado. Ahí pudo haber estado el Museo de Vida Silvestre, al lado del Museo de Arte Contemporáneo y del Museo de Arte de Puerto Rico. Entonces decidimos hacer un edificio nuevo a un gasto al erario público de millones de dólares, sin ningún sentido. O sea, la construcción, a veces el gobierno piensa, municipal y estatal, y a veces el federal también, que han cometido errores como tener edificios con calefacción. Aquí en Puerto Rico hay edificios federales con calefacción. ¿Por qué? Porque en el manual dice que el edificio federal de aquí de Atorrey tiene calefacción, ¿no? Entonces, ¿para qué? No, ese tipo de incongruencias, ¿no? Es la que vemos continuamente en el desarrollo de la ciudad y de la cuenca hidrográfica del estuario. No, definitivamente has tocado un montón de puntos que son fundamentales precisamente para tener unas visiones críticas que son fundamentales de la ciudad. Sí. Y esa relación que me parece crucial que hace sobre los edificios en sí también y el estuario y cómo todo eso tiene un efecto en cómo entendemos la ciudad y cómo la vivimos y cómo se perciben y viven los recursos naturales. En ese mismo proceso, Miguel había mencionado el rol de la ciudadanía y cómo ustedes se acercan a diferentes grupos. Sí. Me gustaría un poco abundar sobre eso. ¿Cómo ustedes manejan o cómo llegan a la ciudadanía? ¿Cuál es la participación ciudadana en términos generales? Claro. Y si se enfocan únicamente en la participación ciudadana o también intentan que corporaciones privadas y otras agencias se involucren en el trabajo de ustedes. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Perfecto. Sí. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo, donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El Añadido. El Añadido. Noticias, datos, predicciones, entrevistas y más en El Añadido,
todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Javier Laureano, director ejecutivo del Estuario de la Bahía de San Juan, conversando y hablando sobre naturaleza, ciudad y acción ciudadana. Y tenemos una pregunta en el aire sobre cómo involucran a la ciudadanía en el trabajo del estuario y también a otros, no solamente a la ciudadanía, también a corporaciones privadas. Claro. Nosotros vivimos en una cuenca hidrográfica, como estaba comentando, con más de 700,000 personas. O sea, es imposible, no es una opción no incluir a la ciudadanía y a los habitantes de esta cuenca, porque sencillamente en muchas ocasiones la gente vive encima de los cuerpos de agua. Tenemos el caso de un residente amigo de nosotros desde el programa del estuario, donde uno tiene que pedirle permiso a él y entrar por su casa para tomar muestras de una quebrada, porque si no pasa por medio de la casa de él, por la marquesina de su casa, no podemos llegar a la quebrada. O sea que así de esa relación de intimidad necesitamos tener, lo querramos o no, con la ciudadanía. Lo interesante es que lo queremos hacer y es uno de los motores que mueve la restauración de este ecosistema. Nosotros tenemos sobre 2,000 voluntarios que se activan durante el año para diferentes proyectos. Tenemos un comité de ciudadanos que es muy activo. Ahora mismo está presidido por Paco López, que fue el que logró toda la lucha de la reserva de Isla Verde, del islote Isla Verde, del arrecife de Isla Verde. Y nosotros llevamos 20 años reuniendo a la comunidad y incluso hemos llevado líderes comunitarios a Cuba a conocer mejor cómo es que se desarrolla el liderazgo comunitario ecológico ambiental. Esto es bien importante, que esto es una entidad ambiental. Lo que mueve nuestra entidad es la conservación del medio ambiente. O sea, nosotros cada entidad pues tiene sus diferentes motivos, sus diferentes motores. El de nosotros es la conservación de los cuerpos de agua, que está muy vinculado a la conservación de la cuenca y de la tierra. O sea, no podemos desvincular el agua de la tierra, que es un error que a veces se comete, no trabajar el agua como si fuese un elemento divorciado de la gente y de lo que ocurre en la tierra. Es simbiótica la relación. Así que sí, nosotros tenemos un programa educativo. Ahora mismo lo gerencia Javier Cardona, que es un teatrero de la época de Calle y de Rosa Luisa y Toño Martorell. Él luego le hizo una maestría en NYU en teatro como acción comunitaria, ¿no? El vínculo entre el teatro y la acción comunitaria, y él es el que está manejando hace ya 3 años nuestro proyecto educativo. Tenemos una gerente de participación ciudadana que se asegura que en todos nuestros proyectos haya un componente de participación ciudadana. Que a veces uno dice, bueno, estamos monitoreando coliformes enterococos fecales, alcalinidad, pero dentro de todo este sistema hay que incluir a la comunidad y a la ciudadanía, y nosotros tenemos ahora en el mes de marzo precisamente vamos a tener el Día de Monitoreo de Calidad de Agua de Puerto Rico, que es un proyecto que surge del programa del estuario y que llega ya a todos los municipios de Puerto Rico y Vieques y Culebra, donde las personas toman muestras de agua con unos kits de monitoreo muy sencillos y generan información sobre la condición del ecosistema donde ellos viven. Lo que queremos es que la gente rompa esta barrera que existe entre su vida y el cuerpo de agua, los vuelva a conocer, como antes la gente conocía las quebradas, los ríos, las lagunas, los lagos, vuelva a instaurarse esta relación con el agua, con el elemento hídrico de la ciudad y de Puerto Rico, y podamos obtener información que es una información democrática, que la gente puede desde sus hogares, desde sus escuelas, generar conocimientos. Un conocimiento que no es exclusivo de los laboratorios científicos o de la academia, sino que con unos métodos muy sencillos las personas pueden obtener una información básica de oxígeno disuelto, que es sin oxígeno no hay vida posible, de turbidez, sin mucha turbidez tampoco hay vida posible en el agua, unos elementos básicos, pH,
o sea, pH, alcalinidad o acidez, y tenemos también temperatura. Con estos 4 elementos, uno puede levantar bandera roja y saber si hay un problema severo en el agua para entonces tomar medidas de acción, ¿no? Lo que queremos es que la gente se mueva a la acción, no nada más decir, pues por puro placer académico, pues tenemos, qué sé yo, un nivel de turbidez de tanto ppm. Pues no, lo que queremos es que la gente diga, tenemos un problema en este cuerpo de agua, ¿cómo podemos solucionarlo? Pues que lleguen a la acción del conocimiento, a la praxis. Y ese es lo que nos mueve también, que las personas por su cuenta logren intervenir en el ecosistema a través de la ciencia ciudadana y generar acciones que redunden en beneficio del ecosistema. Miguel. Sí, es interesante, Javier, porque tú vienes de una formación en las humanidades. Sí. Y uno está acostumbrado a que este tipo de temas pues los manejan científicos o técnicos formados en ciencia. Sin embargo, uno nota que esa misma formación en literatura, particularmente en historia, que te da una vocación de diálogo, te permite explicar estas cosas de una forma muy accesible, sin, ¿verdad?, sacrificar la profundidad del tema y demás. Eso uno lo ve como una ganancia y una lección, ¿verdad?, para las personas que hacen casting, digamos, en agencias y en organismos de dirección, de que no siempre son las vocaciones científicas, ingenieriles, las que hacen mejor estos trabajos, que requieren, digamos, una síntesis de destrezas, de entendimiento, de comunicación y de administración. Y me parece que es refrescante en ese sentido el trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, sé que parte de tu línea pues, es ser muy diplomático porque tú quieres crear un interés genuino, una identificación de la población con estos temas. Sí. Y a la misma vez, pues mantener un prestigio dentro de lo que hacen ustedes y una autoridad que venga pues del respeto, no de la mano dura y del mollero. Entonces, contrastando, digamos, la actitud conciliadora de ustedes, de participación, de escuchar y escucharnos, te pregunto, ¿cómo tú ves este proyecto gestado para el Paseo Norte de Puerta de Tierra, que representaría lo opuesto a lo que ustedes hacen? O sea, estamos hablando de un proyecto de gran impacto, que no contó con una comunidad, que asumió que las comunidades no se escuchan para estas cosas, que coloniza el espacio público dentro de la visión de que el gobierno puede marcar territorio. Es un proyecto que tiene toda la lógica del legado, ¿no?, del gobernante y el arquitecto que me diseña ese gran legado. O sea, es un proyecto que ha levantado muchas reacciones muy antipáticas, un debate público terrible, pero a la misma vez esperanzador en cuanto a la gente está reclamando sus espacios. Entonces, me parece un contraste enorme entre el trabajo de ustedes, la línea conciliadora que llevan, versus este otro ejemplo de un gobierno, independientemente de las administraciones políticas, que se impone de una forma macharrana sobre el espacio público y hasta cierto punto insensible. Y quisiera escuchar tu reacción en torno a eso. Bueno, tú me has seguido en Facebook, yo creo, todo lo que yo he ido escribiendo sobre este proyecto. Mira, en principio es un buen proyecto, porque ¿quién se puede oponer a un carril de bicicleta para que la gente llegue desde el condado hasta el Viejo San Juan? ¿Quién se puede oponer a que haya un área donde lo podamos caminar desde un punto hasta otro punto? O sea, eso es sentido común. Uno quiere que existan este tipo de iniciativas. ¿Hay que gastar decenas de millones de dólares en un carril de bicicleta? No. Los carriles de bicicleta, con un poco de pintura, uno establece en casi todas las ciudades del mundo y estados de Estados Unidos, que siempre queremos ver Estados Unidos, pues vamos a California, vamos a Portland. En California yo he corrido bicicleta en montones de lugares, porque tengo familia allá, y sencillamente en la carretera, y California podría ser un país rico de por sí solo. O sea, ellos podrían, si quieren tener un carril de bicicleta y gastar $1 billón en carril de bicicleta para todo California, lo podrían hacer, porque el dinero lo tienen. Pues mira, ellos marcan con pintura el carril de la bicicleta. Eso no debe costar más de, qué sé yo, $5,000, $10,000 en pintura, quizás, porque exagerando, porque siempre se exagera en el gobierno los costos. Vamos a decir que son $10,000 en 2 o 3 pailas de pintura blanca. Pero de ahí a millones de dólares en un carril de bicicleta, pues un poco absurdo. Pero ¿cómo se va aumentando Para empezar, aquí empezamos con el carril de bicicleta. Hacemos un carril de bicicleta sin contar con las asociaciones de ciclistas. O sea que ya de entrada es un proyecto paternalista, porque le estás diciendo a los ciclistas,
incluyendo clubes de bicicleta de estudiantes, de muchachas que fueron a una de las reuniones comunitarias que se han hecho luego que se aprobó el proyecto, que se presupuestó y que se comenzó el proyecto. Es que entonces comenzó la participación ciudadana a las malas. Ha habido 3 o 4 reuniones, ya una vez han entrado las máquinas de construcción en este proyecto. Lo más que me gustó aquí, que casi no las dejan hablar en una de las reuniones de participación ciudadana, unas muchachas de Puerta de Tierra que tienen unos clubes de bicicleta. Ellas dijeron, mira, muchachas de 15, 16 años, estaba muy sorprendido. Ellas leyeron los planos, ellas estudiaron todo el proyecto, estaban muy informadas, más que casi todos los que estábamos allí, y dijeron que ellas estaban en contra del proyecto porque sus vidas podía correr peligro, porque el carril de bicicleta que se estaba diseñando no les brindaba seguridad a ellas como ciclistas, no tenía sentido para ellas como para sus clubes de bicicleta de la comunidad de Puerta de Tierra. O sea que aquí no se contó con ninguna de las asociaciones de ciclistas que tiene Puerto Rico y se está creando este carril siguiendo todos los estándares supuestamente federales y estatales de los carriles de bicicleta, pero sin contar con la gente. Entonces, uno de los puntos graves de este proyecto es que, de nuevo, planifica construir una estructura, porque ya no quieren que le diga edificio, tampoco es, pues, digamos, una estructura primero era de 36,000 pies cuadrados, que no nos los estamos inventando. Salió en la prensa que era una estructura de 36,000 pies cuadrados que se llamaba la Terraza al Mar y que iba a albergar restaurante. Tengo la noticia del Nuevo Día, donde salió que era una estructura. Pues ahora ya no es de 36,000 pies, luego fue de 10,000, ya van por 4,900 de 36,000. Pues digamos que es una estructura de 4,900 pies cuadrados en un acantilado que se está derrumbando y frente a una hilera significativa de edificios abandonados. De nuevo, vamos a invertir millones de dólares en un edificio nuevo frente a edificios abandonados. Porque creemos que por arte de magia, aunque los edificios están abandonados, acá sí se van a mudar los comerciantes y va a haber una gran explosión comercial en este edificio cuando la trayectoria es que tenemos edificios abandonados. O sea que, y para eso, entonces luego, para culminar, tenemos todo un área de bosque costero que se construyó gastando millones de dólares también bajo la administración de Sila María Calderón cuando era alcaldesa, y se sembraron palmas, diferentes tipos de mangles, etcétera, y se están cortando todos estos árboles para sembrar árboles nuevos, que es irracional por completo. O sea, ¿para qué vamos? O tiene una razón económica quizás. ¿Para qué estamos invirtiendo todos estos millones de dólares en un proyecto de supuesta revitalización cuando se puede invertir este mismo dinero con un mucho menor impacto ambiental? Es que como un proyecto ecológico de un carril de bicicleta, ¿cómo se puede convertir solamente en Puerto Rico? Yo creo que no encuentro en qué país del mundo un proyecto ecológico de transportación alternativa se convierte en un proyecto de tala de árboles. Cuando necesitamos los árboles para que haya sombra, para que la gente pueda correr las bicicletas y caminar. Entonces ahora dicen que es que Las Palmas tienen cocos y los cocos le caen encima a la gente. Esa es la justificación que usaron para tumbar Las Palmas. Entonces pues tendríamos que talar todo, que es un precedente muy peligroso. Es un precedente muy peligroso. Pues, entonces tenemos la isla llena de palmas todas las costas. Todos los balnearios. Y es lo que usa la compañía de turismo para vender a Puerto Rico, que es este paraíso tropical lleno de palmas con un hombre y una mujer cogidos de mano, con la niña y el niño caminando por la playa, que los puede matar los cocos, ¿no? Porque son palmas asesinas. Las de Puerta de Tierra resulta que son palmas asesinas. Entonces, pues, es absurdo por completo todo este cuento. Luego, cuando pues presentamos lo absurdo que era decir que los cocos iban a matar a las personas, pues ahora dicen que es que las palmas están viradas, pero es que las palmas están viradas en todas las costas de la isla. Las palmas tienen diferente, de acuerdo a sus raíces y al sedimento, pues crecen de diferente manera. O sea, no hay una razón que justifique lo suficiente el cortar ningún árbol en ese frente costero que se está erosionando, que está completamente erosionado y que se está cayendo en pedazos literalmente. Uno no puede construir ahí y uno tiene que sembrar más, y sobre todo si quiere que la gente use un carril de bicicleta, porque en Puerto Rico no entendemos que esto aquí no es Londres ni es Seattle, esto es San Juan y hay un sol feroz que dura 10, 12, 13 horas diarias. Que si uno quiere un proyecto que la gente lo use y que corra bicicleta y camine, no nos pueden dejar al desamparo, al ras
además del sol todo el día, y a esperar que estos arbolitos que van a sembrar crezcan si pueden, porque en un frente costero, con el viento que hay ahí, el salitre, la contaminación, que vienen de unos viveros donde, en condiciones ideales estos árboles, vamos a resembrarlos a un lugar de un viento y de una contaminación feroz como la que se ve en todo este frente de Puerta de Tierra. O sea que hay que esperar que los árboles crezcan, no deben tener ningún fruto, espero que no haya ningún árbol de pana que se cuele por ahí, porque eso sí que puede matar también a alguien. Entonces, pues es absurdo, ¿no? Todo este proyecto es completamente absurdo, desde un buen proyecto necesario que incluye el control de erosión costera, lo incluye el proyecto, eso es bien importante. Pero entonces tiene una puerta de Santiago. Una puerta de Santiago, como de Santiago de Compostela, imitando la puerta de Santiago de Compostela, un Terrible. reinvento es un proyecto napoleónico, ¿no? Donde queremos que permanezca, ¿no?, la presencia del gobierno de estas grandes obras en un país en quiebra, hacer una terraza al mar de 5.000 pies cuadrados o de 36.000 o de 1.000, una terraza al mar en un lugar que se está desboronando frente a unos edificios abandonados, y luego una puerta que no tiene ningún uso, básicamente. Y con eso se va a revitalizar la puerta de Tierra, ¿no? Con un carril de bicicleta hecho en cemento, sin árboles. O sea, no tiene ningún sentido este proyecto. Es verdaderamente terrible, y ver que, hay que decirlo, se esconden muchas corrupciones en estos procesos, y no es hasta que la ciudadanía grita y logra movilizarse que entonces nos enteramos y podemos ver que algo se discute sobre estos proyectos. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre naturaleza, ciudad y acción ciudadana con Javier Laureano, director ejecutivo del Estuario de la Bahía de San Juan. Y precisamente estamos viendo, Javier, me parece a mí cómo estos grupos que finalmente, los grupos ciudadanos que finalmente salen a defender a veces lo que llamamos la naturaleza, pero también la ciudad. Yo creo que aquí se juntan el derecho a la ciudad con el derecho a la calidad de vida, con el derecho a la naturaleza y la defensa ambiental y ecológica. Y cómo estamos viendo que por lo menos a partir de esas luchas pues podemos tener unas discusiones mucho más responsables. Y a la misma vez que salen corrupciones por ahí. Y yo quisiera, en esa misma línea, hablar un poco sobre el cambio climático y cómo tú lo ves. Tú dirías, muchas veces la manera en que se habla del cambio climático por ahí, y también de la economía, por cierto, y de las situaciones que estamos viviendo, es echarle la culpa a los individuos y ya. Y tal vez no se ven otras dinámicas que también tienen que ver con corrupciones, pero también tienen que ver con procesos mucho más estructurales. Sí. ¿Cómo tú ves esto y cómo el estuario también de alguna forma le habla a estas dinámicas? Quería apuntar, antes de continuar con cambio climático, que es un tema que me interesa mucho, donde estaba el oso blanco, la cárcel Oso Blanco, se está haciendo el fideicomiso de la ciencia, que de nuevo estamos derrumbando un edificio para hacer otro, y ahí se fue enredado un bosque urbano importante de la cuenca hidrográfica del estuario. Un bosque, se destruyeron miles de árboles, pero como no se ve a simple vista, pero está ahí. O sea, en ese proyecto
se demolió un edificio antiguo para hacer un edificio nuevo, de nuevo millones y millones y millones de dólares en un país que está en la bancarrota. Que es otro proyecto que quería apuntar para no dejarlo por ahí dando vuelta, porque lo tenía pendiente también conversarlo con ustedes. Y cómo se están destruyendo los bosques urbanos y para sin razón ninguna. Esto no tiene ningún sentido, ninguna razón para hacer edificios nuevos cuando estamos llenos de edificios y lotes vacantes y vandalizados. Y el Instituto de Taxonomía Tropical acaba de publicar un artículo diciendo que la cobertura forestal de Puerto Rico ha aumentado en un 100%, o sea que se ha duplicado la cobertura forestal de Puerto Rico. Eso tiene poco interés para los ambientalistas, porque esto es un dato meramente académico. Que tiene pues un uso académico para publicar un paper o algo, pero a la hora de la verdad lo que nos importa a la gente que estamos interesados en medio ambiente es el % de esos árboles y de esos bosques que están dedicados a la conservación. En Puerto Rico es menos de un 8%, en República Dominicana es sobre un 20%, en Islas Vírgenes más de un 50%, en Estados Unidos más de un 24%, y aquí tenemos menos de un 8%. O sea que podemos decir que Puerto Rico tiene un 100% de cobertura forestal, vamos a decirlo por entretenernos, ¿verdad? Eso no significa que ese 100% de cobertura forestal pueda desaparecer en cualquier momento. Sí, o sea, desaparecería un 92%. Porque tenemos el 8% dedicado a la conservación, restringido al desarrollo, todo el resto puede desaparecer, como ha ocurrido en el Fideicomiso de la Ciencia, en el antiguo Soblanco, como ha ocurrido en el bosque frente a la Politécnica, el bosque urbano, como está ocurriendo en Puerta de Tierra. O sea, no hay ningún motivo para celebrar el que en Puerto Rico haya aumentado la cobertura forestal porque estamos en medio de una recesión económica donde todos estos terrenos, que son terrenos privados o de agencias de gobierno con interés en inversión y desarrollo, como es el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Tierra, la Autoridad de Terreno, la Autoridad de Carretera, todos estos son agencias de gobierno con intereses en desarrollo futuro. No están bajo la vigilancia de recursos naturales necesariamente, todos estos terrenos, o casi ninguno lo está. O sea que hay que tomar con pinza este anuncio del que se ha duplicado. Entonces dice el artículo que los puertorriqueños nos lamentamos mucho, que somos quejones y que por eso es que hablamos de la corta y tala de árboles y sufrimos por la corta y tala de árboles, porque lo que tenemos que estar celebrando porque ha aumentado la cobertura forestal. Esto es completamente una cortina de humo que han tirado y que es muy peligrosa porque puede servir de pretexto y de argumento para los desarrolladores y para las agencias de gobierno que les interesa seguir cortando y talando nuestros bosques porque dicen, bueno, si ya tenemos un aumento en la cobertura forestal, pues que se chave, vamos a cortar todos los árboles que hay que cortar porque realmente estamos de plácemes aquí, lo que hay que hacer es celebrar el aumento en cobertura forestal. Eso no es un dato de peso. El dato de peso es... Y Javier, es un dato que se lanza en el momento en que comienzan las vistas sobre el plan de uso de terreno. O sea que ahí hay que ver unas líneas editoriales de intereses que no necesariamente son periodísticos. Tienen que ver con pues que en Puerto Rico el que tiene periódico también tiene terrenos e intereses invertidos no en la conservación necesariamente, sino en el desarrollo y en asegurarse que esos valores no cambien porque el terreno ahora entra en categorías protegidas. O sea, te duplico enteramente y por eso es que quería añadir ese dato. Y cuando estamos consternados por la corta de tala de árboles en Puerta de Tierra. Que se están cortando 500 árboles, pero es que nos lamentamos porque el puertorriqueño lo que hace es lamentarse, somos unos quejones, porque lo que hay que hacer es celebrar, ¿no? Cuando están talando, pues vamos a celebrar realmente, vamos a ver el big picture, como dicen, ¿no? Pues el aumento, eso no tiene ningún sentido, es una cortina de humo. Pero nada, eso era una nota al calce que también quería... No, pero es importante, porque también como la academia en todo esto tiene un peso político más allá de lo que es... Claro, lo dice un doctor en ecología de un instituto federal que tiene casi 100 años en Puerto Rico, que tiene mucha autoridad, dice, pues ustedes son unos quejones y unas personas que lo que hacen es lamentarse, pónganse a ver el cuadro completo y es que aquí hay que celebrar el aumento en cobertura forestal. Mira, no es así, vamos a hablar de otras. Bueno, nada, me hiciste la pregunta de cambio climático. Bueno,
El cambio climático no es algo que le está pasando a los osos polares, ni algo que como y hemos hecho encuestas y sondeos, mucha gente cree que el cambio climático no tiene nada que ver con Puerto Rico. Aquí, desde el área ya de la Laguna del Condado, en la Laguna del Condado, cuando yo empecé a trabajar en el estuario en el año 2005, había árboles que ya no existen, se han ido cayendo al agua. En la calle Joffre del condado hay inundaciones cada vez más frecuentes. En el área del Caño Martín Peña hay inundaciones continuas, llueva o no llueva, combinados con agua sanitaria, literalmente papel de inodoro con la gente del agua, con el agua hasta la cintura. Hay muchos problemas respiratorios, problemas en la piel causados por la contaminación de las inundaciones combinadas con agua sanitaria. En el área de la calle Vieques en el condado, que es una calle, o sea, hay áreas exclusivas. Esto no está afectando necesariamente a las comunidades pobres únicamente. El cambio climático nos está afectando a todos. Estamos viendo aumentos en los casos de dengue, que tienen que ver también con los cambios en el clima y los cambios en la manera en que se distribuyen las enfermedades en el planeta, etcétera. O sea, el cambio climático está aquí, lo estamos viendo. Todavía hay personas en la academia que dicen que el cambio climático no tiene ninguna consecuencia en Puerto Rico. Es una minoría, pero los hay y son muy vocales. Y nosotros en el campo, una cosa es la academia y lo que uno ve en un laboratorio o puede investigar a través de los mapas de GIS, y otro es lo que se ve en el campo cuando uno habla con las personas. El cambio climático llegó ya. Y tenemos que tomar las medidas preventivas, como es evitar el desarrollo costero que se está haciendo en Puerta de Tierra. ¿Cómo uno va a construir en un acantilado que se está cayendo por la erosión causada también por el aumento en precipitación? Cuando está lloviendo, Puerta de Tierra, todo ese norte en Hamburguito, donde está el negocio de Hamburguito hasta el Capitolio, se está erosionando no por el embate del mar y las olas, se está erosionando por el aumento tan grande que hemos tenido en la lluvia en los pasados años, y toda esa lluvia está drenando hacia el acantilado y está erosionando el acantilado. Ese no es un lugar para uno construir nada, absolutamente nada. Eso debería seguirse forestando, seguir sembrando, en lugar de estar construyendo y cortando árboles. O sea que el gobierno de Puerto Rico no ha entrado todavía, no ha entendido la seriedad del cambio climático y sus consecuencias para la isla. Y el caso más evidente que tenemos ahora mismo es el Paseo de Puerta de Tierra, ¿no? Pero como ejemplo también tenemos el desarrollo de Paseo Caribe, que es un desarrollo relativamente reciente. Seguimos construyendo en la costa. En Piñones vemos cada vez más casos que el mar se está metiendo en la carretera en Piñones, en todo el frente costero de Piñones. O sea, vemos todos los días casos distintos de ejemplos de cambio climático donde incluso la vida de las personas está ya en peligro debido a este fenómeno. Bueno, tenemos que cortar, pero le damos muchísimas gracias a Javier Laureano por estar con nosotros, y de verdad que esto es un tema que vamos a tener que seguir discutiendo porque es fundamental. El cambio climático está ahí, como bien dice, y también sus conexiones con pues todas estas estructuras, sistemas y violencias en las que vivimos. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros siempre allá en Sydney, Australia. Un abrazo. Un abrazo, Miguel. Cuando vengas a Puerto Rico nos llamas. Y Sixto, gracias, que es nuestro nuevo técnico. Gracias por estar con nosotros y hacer posible este programa. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Éxito. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.